nos oyen a través de la internet. Y agradecemos también a los hermanos que nos ayudan con la transmisión. Está saliendo muy bien, de tal manera que quienes están hasta en el Japón pueden recibir la transmisión de tal manera como si estuvieran aquí en vivo y en directo con cada uno de ustedes. Tengo que comenzar, hermanos, por darles una mala noticia. Esa mala noticia es que estamos en guerra. Y no estoy hablando de la guerra civil no declarada en la que vivimos los colombianos desde hace más de medio siglo. Tampoco estoy hablando de la guerra mundial A o Z. Estoy hablando de la guerra espiritual en la que nos embarcamos los creyentes desde el momento de nuestra conversión. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que a pesar de que estamos en guerra, esta guerra espiritual es completamente diferente a todas las demás guerras. En las demás guerras, los soldados buscan ganar, alcanzar la victoria. Pero en esta guerra espiritual, en la que usted y yo estamos embarcados, el propósito no es ganar. ¿Sabe por qué? Porque esta guerra ya fue ganada hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos. El objetivo de esta guerra entonces es diferente. Es no dejarnos arrebatar la victoria que Jesucristo obtuvo por y para nosotros en la cruz. En otras palabras, el objetivo de esta guerra es permanecer en victoria. Esa es la invitación que quiero hacerle de parte del Señor a usted en esta mañana. Permanezca en victoria. Permanezca en victoria. Pero la pregunta es, ¿cómo permanecer en victoria? En esta mañana yo quiero dejar con usted dos respuestas a esa pregunta. En primer lugar, conozca a su adversario. ¿Cuál es el primer secreto para permanecer en victoria? Conozca a su adversario. Dígaselo a la persona que tiene ahí a su lado. Los que están en pareja, a propósito, su adversario, su enemigo no es su cónyuge. Por si acaso. Lo primero que tiene que hacer un soldado combatiente es saber quién es su enemigo. Porque si no lo hace, corre el riesgo de matar a sus propios amigos. Es lo que se llama en el lenguaje militar el fuego amigo, o de disparar al aire o a fantasmas que no existen. Es que algunos creyentes, jóvenes por ejemplo, piensan que sus enemigos son sus padres. Otros piensan que es el gobierno cobrándoles los impuestos. Algunos creyentes piensan que son sus pastores o los líderes que se atreven a mostrarles actitudes, acciones que no son congruentes con su nueva vida en Cristo. Otros ven a Dios como su enemigo porque creen que Él es el responsable de todos sus males. Pero ¿saben qué dice la Biblia, hermano? La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, la Biblia dice que nuestra guerra no es contra personas. ¿Quiénes son entonces nuestros enemigos? Hoy voy a referirme a uno de ellos, al diablo, que significa malo, o Satanás, cuyo nombre significa precisamente adversario, uno que se opone a Dios, a sus hijos y a sus propósitos. ¿Saben ustedes que uno de los trucos del diablo es hacernos creer que Él no existe? Pero como dicen los antiguos, dicen que no hay que creer en las brujas, pero que las hay. Las hay. Lo mismo pasa con
con el diablo. El diablo es una personalidad espiritual real que tiene un origen bien definido. Y hay dos pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que describen de una manera tipológica el origen del diablo. Uno de estos pasajes es Isaías 14, 12 al 15, que usted puede escribir si está tomando notas. Y el otro es Ezequiel 28, del 11 al 19. Solamente voy a leer algunos versículos de estos pasajes. En Isaías 14, 12 al 15, el rey de Babilonia, y en Ezequiel 28, del 11 al 19, el rey de Tiro, son apenas tipos o símbolos de Luzbel y del proceso por el cual fue convertido en Satanás. Leo en Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15. Mas tú, ¿qué? Derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. De paso, hermanos, textos como estos nos dicen claramente que Dios no creó a Satanás, ni por ende el mal, como dicen algunos. Dios creó a Luzbel, el querubín, pero fue Luzbel quien por su propia decisión llegó a convertirse en Satanás. ¿Por qué cayó Luzbel de su posición? Después de ser el querubín de más alto rango, a ser convertido en un servín. La razón fue básicamente una: la autoexaltación, el autoenaltecimiento, el querer ser igual a Dios. Ese fue el pecado de Luzbel y la razón por la cual Dios lo echó de su presencia. Así leemos en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, versículos 15 al 17. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, escuchen, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Y desde ese momento entonces, Satanás y los ángeles que le siguieron fueron convertidos en demonios y no han hecho más que tratar de frustrar los planes y los propósitos de Dios para la humanidad. Ya desde el huerto del Edén, por ejemplo, Satanás quiso desbaratar el plan de Dios para la humanidad, tentar a la mujer. Y aunque logró que la primera pareja humana pecara, allí mismo Dios anunció su plan de redención, de salvación para toda la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, aunque tú te herirás en el calcañar. Miles de años más adelante, Satanás quiso frustrar el plan de redención de Dios usando al Herodes de la época para que asesinara a esa simiente de la mujer, al recién nacido Jesús. Pero no lo logró. 30 años después, tentó al mismo Jesús en el desierto para que no fuera a la cruz, porque fue precisamente en la cruz donde se cumplió esa palabra dada por Dios en el huerto del Edén. Allí, ciertamente Jesús fue herido en el calcañar al morir en la cruz. Y cuando el diablo pensaba que había triunfado, Dios el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos y con su resurrección le asestó una herida mortal en la cabeza, de la cual nunca más podrá levantarse hasta que finalmente
por todas aquellas personas que rechazaron a Jesucristo en vida. Desde aquel domingo de resurrección, hermanos, hace cerca de 2000 años, Satanás es como uno de esos boxeadores que ya han sido noqueados, pero siguen tirando a golpes a la loca, sin ninguna dirección ni potencia, hasta que finalmente caen a la lona para escuchar el conteo final del árbitro y la decisión final de su derrota. Ese es Satanás. La Biblia lo descubre con nombres bien específicos. Voy a mencionar solamente algunos pasajes de esta mañana. El primero de ellos es Juan 8:44. En la medida en que vayamos leyendo, yo le invito a que usted subraye en su Biblia, si la tiene ahí a mano, los nombres de Satanás, tal y como se denuncian en esos pasajes. Juan 8:44. Hablando Jesús a los escribas que se oponían a su mensaje, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido ¿qué? Homicida. He ahí su primer nombre, desde el principio, y no han permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué más? Padre de mentira. Tres nombres asignados por Dios a Satanás en este versículo. El primero de ellos es homicida, el segundo mentiroso, y el tercero padre de mentira. Por eso, detrás de todo homicidio, de toda mentira y de todo mentiroso está la acción del diablo. Más adelante, en el capítulo 10, versículo 10, también de una manera figurada, el Señor Jesucristo desenmascaró al diablo, refiriéndose a él como al ladrón. Y de él dijo: el ladrón no viene sino para matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la tarea del ladrón? Robar la bendición de Dios, matar la vida de Dios, destruir lo que Dios ha edificado en una persona, en una familia, en una iglesia, en una nación. Esa es la labor del diablo. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, encontramos, versículos 3 y 4, encontramos un nombre más que la Biblia le asigna a este personaje. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué dice el versículo 4? En los cuales, ¿quién? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el nombre que se le da a Satanás en este versículo? Dios de este siglo. La palabra siglo aquí significa mundo, en referencia al sistema espiritual y moral alejado de Dios, al ambiente que nos rodea. Y en un último pasaje, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 11, encontramos abundancia de nombres que la Biblia le asigna al diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante, dice la Biblia: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? El dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como diablo y Satanás, y el cual hace que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día
y noche. Fíjense entonces en los nombres que se le dan aquí al diablo: dragón, no solamente el dragón, sino el gran dragón, la serpiente antigua, en referencia a Génesis capítulo 3. Diablo, malo, engañador, dice que engaña al mundo entero, a la humanidad entera. Por eso, hermanos, en última instancia, todo engaño proviene del diablo. Se le llama acusador. ¿Acusador de quiénes? De nuestros hermanos. ¿Saben ustedes que tenemos un acusador permanente que no descansa? Dice que nos acusa noche y día. Eso es precisamente lo que se describe en el libro de Job. Eso es lo que estaba haciendo el diablo allá en presencia de Dios, acusando a Job con Dios. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La buena noticia es que, si bien tenemos un acusador que no descansa, que nos acusa de nuestros pecados pasados, presentes y futuros delante de Dios, tenemos también un abogado que es mayor que ese acusador, que cada vez que el diablo se levanta para señalar nuestros pecados, él levanta sus manos horadadas y su costado, diciendo como testimonio: por él y por sus pecados morí yo en la cruz, sus pecados han sido perdonados. No hay más. En su soberanía hay algunas cosas que Dios le permite hacer todavía a Satanás. ¿Sabían ustedes? Una de ellas es precisamente afligirnos. A usted y a mí, afligir a los creyentes con acechanzas. Eso fue lo que hizo con Job. De esa aflicción procurada por el diablo a este siervo de Dios, dice la Biblia: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios, hermanos, permite a veces la aflicción y el sufrimiento que tienen su origen en Satanás para probar nuestra fe. Y digo esto de una manera clara y precisa: no toda aflicción, no todo sufrimiento tiene su origen en Satanás, pero algunas veces Dios lo permite para probar nuestra fe. Pero en este, como en todos los casos, Dios está en control. Fíjense cómo Dios no permitió que Job fuera tocado por el diablo más allá de donde él mismo permitió. Así lo hace contigo también. Por eso la Biblia dice que no nos ha sobrevenido tentación no sea humano, y que fiel es Dios para darnos juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Aún en medio de su prueba, Dios está en control. Al diablo Dios le permite también enceguecer a los incrédulos. Así lo leímos en 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esa es la razón por la cual mucha gente que ha oído el Evangelio por años, que aún ha visto milagros extraordinarios, permanecen ciegos a la verdad. Esa es también, hermanos, la condición, la razón de la condición de ceguera espiritual del mundo hoy, y la razón por la cual se requiere de la obra iluminadora del Espíritu Santo en las vidas de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Al diablo le es permitido afligir a los creyentes, enceguecer a los incrédulos, arrancar la palabra sembrada. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dijo el Señor Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Una de las tareas del diablo es arrancar la palabra de Dios que ha sido sembrada en el corazón de las personas. Escuche bien, de aquellos que solamente oyen, pero no entienden. De aquellos que solamente oyen, pero no obedecen. De ahí que es necesario que cuando usted y yo presentemos el mensaje de salvación, lo hagamos con toda claridad, de tal manera que la persona entienda ese mensaje, para que el diablo no vaya a tener entonces una base para venir y arrancar esa palabra que ha sido sembrada. Y desde luego que oremos para que el Espíritu Santo ilumine la palabra que esa persona ha recibido en su mente. A él le es permitido arrancar la palabra sembrada, pero también sembrar la cizaña. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Dice la Biblia que el Señor Jesús refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les explicara el significado de esa parábola, el Señor se los explicó. Respondiendo, Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, en referencia a Él, el Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. ¿Cuánta buena semilla hay en esta mañana? Y la cizaña son los hijos del malo. Y esta vez prefiero no preguntar. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Más claro? No puede ser. Hermanos, hay mucha cizaña en el mundo. Lamentablemente alguna de esas cizaña ha entrado a la iglesia. Y aunque nuestra tendencia es la de tratar de arrancarla con nuestras propias manos, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Será finalmente Él quien lo hará. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿En qué momento fue que vino el malo y sembró la cizaña? Dice que mientras los hombres dormían. ¿Cuál es su responsabilidad? Especialmente como líder. Como líder que tiene a su cargo personas. Como discipulador. Como líder de un grupo familiar, de un grupo de niños, de un ministerio. ¿Cuál es su responsabilidad? Velar, estar despierto para que el enemigo no venga a sembrar cizaña en ese campo que el Señor le ha dado para cuidar. El enemigo es el que se encarga de sembrar la cizaña, pero también de engañar. Y dice la Biblia que si es posible, aún a los escogidos. ¿Y saben cómo engaña el diablo? Lo hace de varias maneras. Lo hace cuestionando la palabra de Dios. Así lo hace desde el comienzo de la historia de la humanidad. En Génesis capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia, refiriéndose al diablo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está haciendo aquí el diablo? Cuestionando la misma palabra de Dios. De esa manera engaña. Pero engaña también torciendo la palabra de Dios, porque más adelante sigue diciendo el relato que entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y una de las maneras en que
trabaja el diablo hoy es precisamente torciendo la palabra de Dios a través de las sectas falsas, de los testigos de Jehová, de los mormones, de la nueva era, de todas aquellas religiones orientales y occidentales que están invadiéndolo todo, a través de herejías, de doctrinas falsas, de medias verdades que terminan siendo mentiras completas. A esas la Biblia se refiere como a doctrinas de demonio o fábulas. De esa manera el diablo está torciendo, procurando torcer la verdad que los creyentes han recibido. Ya usted está advertido. Pero también engaña haciendo promesas mentirosas. Por eso, alguien dijo en una ocasión, el diablo promete mucho, da poco y lo quita todo. El diablo promete mucho, da poco y lo quita todo. ¿Qué le prometió el diablo a la mujer? Le dijo, no moriréis. ¿Pero qué pasó finalmente? Murieron espiritualmente y más adelante murieron físicamente. Por eso, hermano, no crea las promesas del diablo. El diablo promete mucho, da poco y termina quitándoselo todo. Él engaña cuestionando la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios, haciendo promesas mentirosas, pero también disfrazándose como ángel de luz. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 y 14, en referencia a los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros y falsos obreros, porque estos, dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus servidores, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como dije al comienzo, si él se disfraza como ángel de luz, ¿de qué no puede disfrazarse? Él puede usar en un momento dado, inclusive hasta a nuestros seres más cercanos, para tratar de truncar los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. Eso le pasó al mismo Señor Jesucristo con uno de sus discípulos más cercanos, con Pedro. ¿Recuerdan? La Biblia dice que el Señor Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto me acontezca. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Era Pedro Satanás? No, pero estaba siendo instrumento de Satanás. Me eres tropiezo, le dijo el Señor, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De ahí que la Biblia nos exhorta diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Escuche bien, hermano, detrás de las palabras que usted escucha, es necesario percibir el espíritu que está obrando en esa persona, la actitud y la motivación con la cual está pronunciando esas palabras. Me refiero a palabras que de alguna manera quieren sacarlo a usted del camino o quieren frustrar los planes de Dios para su vida. No creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Por eso, si hay un don del Espíritu Santo que usted debe pedir hoy, es precisamente el don de discernimiento de espíritus. Ese don no tiene que ver solamente con la liberación, con la práctica de la liberación de demonios. Tiene que ver también con percibir lo que hay detrás de las palabras de las personas. Pero vamos a dejar hasta ahí entonces ese primer consejo en cuanto a cómo permanecer en victoria. ¿Cuál es el consejo? Conozca a su adversario.
Hemos conocido un poco de ese adversario, su origen, sus nombres y las maneras en que actúa, para que estemos entonces en cuadre. Pero el segundo y último consejo que quiero dejar con ustedes esta mañana es: fortalézcase en el Señor. Dígaselo a la persona que tiene a su lado, por favor. Por lo demás, hermanos míos, dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Díganlo conmigo en esta mañana. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya usted memorizó un versículo más. Ese es Efesios 6:10. ¿En quién dice la Biblia que debemos fortalecernos? En el Señor y en el poder del Señor. No es en nosotros mismos, no es en nuestros líderes, no es en nuestros hermanos, no es en nuestra espiritualidad, ni en nuestras experiencias, ni en nuestra doctrina, es en el Señor. Y el nombre que la Biblia escoge aquí para referirse a Jesucristo no es casual, Señor, porque ese fue el nombre que le fue dado por el Padre a Jesucristo precisamente cuando venció al pecado, cuando venció a la muerte, cuando venció al diablo, al morir en la cruz, pero al resucitar al tercer día de entre los muertos. Dice la Biblia que por cuanto el Señor Jesús se humilló hasta lo sumo, el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Señor. Para que en ese nombre se doble ¿cuántas rodillas? Todas las rodillas de los que están ¿dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Saben qué significa esa expresión debajo de la tierra? El infierno. Los que están en el infierno, el diablo mismo incluido, tienen que doblar su rodilla ante el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero ¿cómo es que usted y yo podemos fortalecernos en el Señor? Bueno, conociéndolo a Él. ¿Cómo puede fortalecerse en el Señor? Conociéndolo a Él. Para permanecer en victoria sobre el diablo, entonces usted no necesita convertirse en experto en diabología. Ya usted conoce por la Biblia lo que necesita conocer de su adversario. Por eso en su exhortación en contra de los falsos profetas, el apóstol Pedro concluye diciendo: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia y el ¿qué? Conocimiento de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hermano, no se trata de un conocimiento intelectual acerca de Jesucristo. No es cuestión de creer en Cristo. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, y no solo ni serán salvos, ya han sido condenados. Este conocimiento es el fruto de una relación personal cada vez más íntima, más profunda, permanente con Él. Una relación que se manifiesta mediante una vida de oración, pero sobre todo de obediencia a su palabra. Pues el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si me amáis, ¿hacer qué cosa? Guardar mis mandamientos. Escuchen bien, hermano. Usted permanecerá en victoria en la medida en que permanezca unido a Jesucristo en una relación vital con Él. Ya Él lo dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer, pero unidos a mí, todo lo podéis hacer. ¿Qué prefiere usted? ¿Estar separado o unido a Cristo? Unido. Pero además de fortalecerse en Él, conociéndole personal y experiencialmente, usted necesita fortalecerse en el poder de su fuerza. No es en su propio poder, en su propia habilidad, es en el poder de Dios, en ese poder que separó las aguas del Mar Rojo, que detuvo el sol y la luna, que cerró la boca de los leones, que dio vista a los ciegos, oído a los sordos, habla a los mudos, vida a los muertos, que
que resucitó al Señor Jesucristo, declarando la victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte. La buena noticia es que ese poder está disponible para usted aquí y ahora. El poder de Dios le capacita entonces para permanecer en victoria. Ese poder está en usted, en la persona del Espíritu Santo, quien mora en usted desde el momento en que usted le abrió su corazón a Jesucristo y lo recibió como el Señor y el Salvador de su vida. ¿Cuántos tienen la persona del Espíritu Santo morando en su corazón? Ese espíritu, dice la Biblia, es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso la verdad proclamada por el profeta sigue siendo cierta. No es con espada ni con ejército, sino con quién? Con el Espíritu, ha dicho el Señor. Pero fortalecerse en el poder de Dios, hermanos, es apropiarse, es ejercitar el poder y la autoridad que usted ya recibió del Señor Jesucristo cuando dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos. Y aquí yo estoy con vosotros en la persona del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, de igual manera la Biblia declara que los creyentes en Jesucristo somos más que vencedores. Jesucristo venció al pecado, al mundo, al diablo y a la muerte, y nos transfirió su victoria. Por eso la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. ¿Quién está en el mundo? El príncipe de este mundo. Pero ¿quién está en usted? ¿Y quién es mayor? Vamos a vivir entonces como más que vencedores. Usted puede permanecer en victoria, vistiéndose de toda la armadura de Dios. Pues la Biblia dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas aquí en plural nos habla de una acción permanente del diablo. Él no descansa, no toma vacaciones hasta que sea echado al lago del fuego. Mientras tanto va a continuar acechando y atacando a los hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Dice que debemos vestirnos de toda la armadura, no suya ni mía, sino la armadura de Dios, poniéndonos el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el apresto del Evangelio, y tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la cual podemos vencer a nuestro enemigo. Pero usted puede de igual manera permanecer firme, resistiendo al diablo. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sed sobrios. Y estas palabras las dice el apóstol Pedro, que experimentó en su propia carne el asedio de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Ahora, hermanos, esta no es una invitación a una lucha cuerpo a cuerpo con el diablo. Es más, Dios ni siquiera nos llama a vencer al diablo. ¿Sabe por qué? Porque ya está vencido. Dios nos llama a resistirlo, tal y como lo hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado por Él en el desierto, declarando que la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted resistir al diablo? Mantenerlo a raya, sometiéndose a Dios, poniéndose bajo la autoridad de Dios a través de las autoridades que Él ha delegado en esta tierra, acatando sus órdenes como el soldado obedece de las de su capitán. ¿Por qué? Escuche bien lo que le voy a decir. Porque Satanás va a gobernar donde no hay autoridad, donde no hay sometimiento a la autoridad. Si usted quiere estar bajo la cobertura de Dios, esté bajo autoridad, bajo la autoridad delegada en su casa a través de sus padres, en la iglesia a través de pastores y líderes, en el trabajo de sus jefes, en la nación a través de nuestros gobernantes. De esa manera entonces vamos a estar firmes
parados sobre la palabra de Dios, confiados y confiando en Dios y en su palabra, y el enemigo se mantendrá a raya. Pero finalmente usted puede permanecer en victoria, no dando lugar al diablo. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dígaselo a la persona que tiene a su lado. De pronto es la palabra que su cónyuge necesita escuchar. Airaos, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, no hay mejor manera de darle el ladito al diablo que anidando enojo, resentimiento, odio, una actitud no perdonadora hacia aquellas personas que nos han ofendido o herido, y en muchos casos son las personas más cercanas a nosotros. ¿Cómo no darle lugar al diablo entonces? No permitiendo que el enojo dure más de un día, arreglando nuestras cuentas antes de que anochezca, es decir, antes de que sea tarde, perdonando, pidiendo perdón antes de que esa herida se haga una herida crónica. Por eso, esposos, padres, hijos, no permitan que el diablo les robe la paz, el gozo. No permitan que el diablo les robe la vida por no solucionar sus problemas a tiempo. Nuestras relaciones en casa son tan importantes que la Biblia, por ejemplo, nos exhorta a los esposos a vivir sabiamente con nuestras esposas. Dice: para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que el diablo no venga y haga de las suyas en nuestros hogares. Así que, hermanos, la invitación de parte del Señor para usted y para mí en este día es a permanecer en victoria, la victoria que el Señor Jesucristo conquistó para usted y para mí en la cruz. ¿De qué manera podemos permanecer en victoria? Número uno, conociendo al adversario. Ya sabemos lo que necesitamos saber acerca de él. Pero en segundo lugar, fortaleciéndonos en el Señor. ¿Cómo? Conociéndolo a él, fortaleciéndonos en su poder, no en él nuestro, resistiéndolo, vistiéndonos de la armadura y no dándole lugar, no permitiéndole ningún lugar en nuestra vida. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a continuar en la derrota en la que vive? ¿O va a permanecer en la victoria que le corresponde? Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. ¿Usted quiere decírselo al Señor en esta mañana? Póngase de pie. Quizás en esta mañana usted tenga que comenzar por tomar decisiones radicales. Quizás usted ha dado lugar al diablo en su vida. Quizás usted le ha abierto portillos o puertas enteras en su vida. Y esa es la razón por la cual no puede experimentar la victoria de la cruz, sino que está viviendo en derrota permanente. Esta mañana usted tome la decisión que le corresponde. Y esa decisión es la de no permitir ninguna acción del diablo en su vida. Si usted está permitiendo en su mente palabras que cuestionan la palabra de Dios, si usted está permitiendo palabras y personas que están torciendo la palabra de Dios que usted ha recibido, cualquiera sea su situación, si usted está guardando resentimiento, amargura en su corazón, él está viendo troneras en su vida, en su hogar, a la acción del diablo. Esta mañana, hermano, tome la decisión que a usted le corresponde. Si ese es su caso, perdone, pida perdón al Señor.
personas. Saque esa cizaña que ha sido sembrada en su mente, en su corazón esta mañana. Permita solamente que la palabra del Señor sea la que eche raíces en su corazón, porque solo esta palabra le va a nutrir y le va a sustentar. La cizaña va a terminar por marchitarse y por marchitar también su vida. Y en esta mañana tome la decisión de pararse firme en la raya por la victoria de la cruz. Otra vez, no en su fuerza, no en su poder, pero en el poder del resucitado y ascendido Cristo, quien está en usted, la persona del Espíritu Santo, para capacitarlo, para que viva una vida de Dios. Ese es su anhelo, ese es el ideal de Dios para usted, para su vida. Mientras usted, como hijo de Dios, como siervo de Dios, toma esas decisiones trascendentales en su vida, yo quiero pedirles a las personas que nos han visitado, nos están acompañando en esta mañana, quiero pedirles el favor de venir rápidamente aquí adelante con la ayuda de las personas que les invitaron. Ustedes no se distraigan, hermanos, sigan ahí en su lugar, por favor. Yo no sé cuál es su situación, pero si usted en esta mañana es consciente de que no está viviendo en la victoria de la cruz, usted algo tiene que hacer en este día. Usted tiene que tomar decisiones. Este es el tiempo para que lo haga, para que no regrese a su casa como vino, para que regrese a su casa con la certeza de que realmente usted es esa persona de la que la Biblia dice que es más que vencedor. Ahí en su lugar, mientras yo me dirijo a los amigos que hoy nos están acompañando, tome las decisiones que ustedes necesitan tomar. Ustedes quiero darles una vez más. Decirles que están aquí por Dios, que están hoy precisamente para tomar la decisión más importante que una persona puede y debe tomar en su vida. Para abrir su corazón y recibir a Jesucristo como el Señor, el Salvador de su vida. A partir de hoy, Él quiere tomar el control de su vida, quiere perdonar sus pecados, quiere ser discípulos de Dios. Si esa es su decisión, entonces, a hacérsela saber a Dios por medio de una oración en la que ustedes van a invitarlo precisamente para que perdone sus pecados de esta forma. Hagan ustedes personalmente, cierren sus ojos y hagan conmigo esta oración de todo su corazón. Señor Jesucristo, en este día yo reconozco mi necesidad de ti. Por eso abro mi corazón, te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que perdones mis pecados, que me cambies, me hagas un verdadero hijo de Dios a partir de hoy. Yo renuncio a toda obra del diablo en mi vida y declaro que soy posesión exclusiva de Jesucristo a partir de este momento. Amén. Hay unos hermanos azul que van a guiarles hasta donde está mi hermano, un aviso de los invitados. Ellos les van a entregar un material escrito, les van a saludar, les van a dar unas instrucciones muy importantes para ustedes. Vayan con ellos como momento. Vamos a aprovechar en este momento para orar por sanidad. Oramos que el Señor haga su voluntad. Si hay alguna persona que está enferma en este momento, le invito a que venga aquí adelante. Podemos orar por usted. El dictamen de los médicos es un dictamen real de acuerdo a su profesión y su conocimiento, pero es Dios quien tiene la última palabra. Así que nosotros oramos con fe, descansamos en el Señor, declaramos su sanidad y Dios hará. Dios hará. Yo le pido que extienda sus manos a estas personas que están enfermas en este momento, que han sido afligidas en su salud.